La conmemoración de la Semana Santa en Taxco, Guerrero, es una de las más tradicionales que existen en el país. Y como sabemos, esa región del estado de Guerrero ha estado últimamente pues, envuelta en la violencia provocada por grupos del crimen organizado, que en esta ocasión pues, se propusieron extorsionar a los participantes en las festividades de la Semana Santa. Vamos a platicar al respecto con don Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, obispo? Gracias y gusto saludarlo. Igualmente, Pascal, saludos a todo su auditorio. Bueno, finalmente, ¿cómo se desarrolló la Semana Santa en Taxco? Mire, gracias a Dios, todo estuvo en orden, todo estuvo tranquilo. Me comunicó uno de los párrocos que no hubo ningún incidente y pues gracias a Dios que la gente pudo gozar espiritualmente de la Semana Santa. Y ustedes saben que Taxco eminentemente es una ciudad turística que vende la plata y creo en ese sentido también les fue muy bien comercialmente. Bueno, había datos de que estos grupos criminales que amenazaron con la extorsión, incluso venderían hasta por 2,000 pesos las varas de zarza que se utilizan en la conmemoración. Pudo haber alguna amenaza de estas, pero afortunadamente se habló con la autoridad. El presidente municipal y los sacerdotes se juntaron y entonces estuvieron de acuerdo en que no hubiera ese, más bien no lo mencionaron porque hasta ellos no llegó esta denuncia. Ujú. Más bien el presidente municipal se ofreció a darle a todos los penitentes esas varas de espinas que van cargando Sobre cuando la hacen el espalda. sacrificio. Ujú. Entonces hubo buena coordinación. Todavía ayer me escribió uno de los sacerdotes diciendo que todo se desarrolló en tranquilidad. Si acaso había esas amenazas, pues se contuvieron por lo menos en esta ocasión. Pues qué bueno que fue así, obispo. Déjenme preguntarle también por lo que pasa en otra parte del estado de Guerrero, en localidades que han tenido que pues, salir de los lugares donde viven por amenazas del crimen organizado, sitios sobre los que hemos informado aquí, como el Durazno y otros. ¿Cómo están las cosas en esa región, padre? Bueno, mire, ahí están otros grupos delictivos. Recuerden que en Guerrero por lo menos tenemos 40 grupos distintos Sí. de esos de narcotraficantes y sobre todo 25 de ellos son los más activos. Y entonces, donde está sucediendo esos problemas es en la diócesis de Altamirano y en la arquidiócesis de Acapulco. Ahí se han estado muy violentos los grupos delincuenciales y desgraciadamente están desplazando a la gente que vive ahí en esos rumbos. Acuérdense también ahorita con aquello que pasó en San Miguel Totolapan Ujú. y lo mismo allí en Texas y otros lugares, sí están desplazando a las personas, pero es ahí es donde también se habla, se dice que hay cierta complacencia de la autoridad con esos grupos delictivos. Realmente yo con ellos no tengo que ver nada, Ujú. más bien los grupos que yo a veces platico son acá los de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, y a veces los de Tlapa también. Bueno, ¿hubo algún acuerdo en el caso de Tasco para que pues la Semana Santa transcurriera en paz? Bueno, mire, yo ya les he platicado que hace tiempo yo me entrevisté con el jefe de ellos, me citó un día en la sierra, otro día en un pueblo, yo solo fui a ver a estas personas y entonces yo les pedí que ya no estuvieran matando gente en las ciudades. Y ya después este señor que le llaman el Rani me mandó decir que habíamos hecho un acuerdo él y yo, que ya no iban a matar gente dentro de las ciudades.
y entonces por un hijo de ese señor, por una persona yo me comunico con ellos y entonces pues les pedimos eso, que respetaran la Semana Santa, Ujú. que respetaran la religiosidad de las personas. Y por medio de esa comunicación creo que llegamos a este entendimiento y buena voluntad. Pues por lo que usted nos dice, como son distintas las condiciones en las diferentes regiones de Guerrero, lo que sucede en la diócesis Chilpancingo-Chilapa, lo que pasa en la diócesis de Altamirano y en la arquidiócesis de Acapulco, pues hay, digamos, diferentes condiciones de los grupos criminales. Con algunos se puede llegar a un entendimiento que permite la celebración, por ejemplo, de la Semana Santa, y con otros es imposible o no se ha intentado. ¿Qué diría usted? Bueno, la cosa es que creo que ha faltado el diálogo, ha faltado el acercamiento con estos grupos. A mí me consta de que un capo de ellos se quiso acercar a la autoridad eclesiástica y pues no fue muy bien recibido. Entonces, todo depende de esta relación que se lleve con ellos y como usted dice también, depende del lugar, porque hay lugares muy furiosos donde una banda está contra otra y ahí pues ni Dios Padre los puede aplacar. Pero yo creo que si hay diálogo, si hay entendimiento con las autoridades federales y estatales, pudiéramos estar más en paz. Como usted sabe, este siempre ha sido un tema muy polémico, ¿no? El del diálogo con grupos de la delincuencia. En general, ¿ustedes diría que este tipo de conversaciones llega a una buena situación, a un buen resultado? Sí, mire, por la experiencia que tengo, yo ya llevo por lo menos 8 años aquí y porque yo fui obispo de Huejutla, en Hidalgo, y entonces allá incluso la autoridad el exgobernador Francisco Olvera me reconoció esta labor de pacificación que se hizo en la Huasteca hidalguense Ujú. y desde allá yo empecé a aprender este camino y yo lo repliqué aquí en Guerrero y también ha funcionado, pero sí se necesita crear ese clima de confianza, ese clima de acercamiento, porque yo he dicho otra afirmación también, que afortunadamente todos esos narcotraficantes son cristianos y son católicos. Ujú. Entonces ellos también necesitan la parte espiritual y es donde uno los puede atender y de alguna manera uno los puede orientar. Pero ¿qué le diría a quienes dicen, bueno, lo que pasa es que como sea siguen violando la ley porque hacen actividades ilegales y, pues este tipo de diálogos a lo mejor les permite hacerlos en mejores condiciones para ellos? ¿Qué le diría a quienes así piensan? Bueno, mire, el detalle es que pues uno no es, como decían antiguamente, pomada de la campana que va a solucionar todos los problemas. Y yo digo, con que salvemos una vida, 2 vidas, 10 vidas, es algo. Estamos haciendo ya un pequeño trabajo, un granito de arena, pero eso a mí me ha resultado. Ujú. Claro que se portan mal, pero se podían portar peor, pero si no los frena uno un poco, por ejemplo, el señor que me decía, yo le prometí a Padre Chava, que así me dicen, Ujú. no matar en las ciudades. Ya con que no maten en las ciudades, yo creo que ahí es una ventaja. Yo creo que el secreto lo tiene el mismo gobierno de solucionar estos problemas, pero yo digo, algo que se pueda hacer, que todos pudiéramos hacer algo, pues yo creo, mire, les platico un detalle. Por favor. Yo tuve que ir a un pueblo que se llama El Balsamar, entonces platiqué con una viejita y me decía, mire, a mí me mataron a mi hijo y me dejó los nietos. Yo tengo que sembrar amapola, dice, siembro poquita, nada más para darle de comer a mis nietos. Por ejemplo, yo recuerdo que también uno de estos delincuentes fue conmigo a platicar
pues así, a confesarse. Y me decía que pues él asesinaba. Y entonces logramos llegar a un arreglo con ese señor que iba solo a defenderse. Y dice, pues cuando me tenga que defender, yo voy a matar, pero ya no voy a matar a diestra y a siniestra. ¿Usted cree que ya no es una ayuda eso? Yo creo que sí. ¿Y ha cumplido esa No, promesa? pues yo espero que él lo haya cumplido. Ajá. Por lo menos se lo prometió a Dios, no me lo prometió a mí. Y digo, esos casos uno los va viendo uno por uno, Ujú. y yo creo que a la larga es efectivo también. Pues, don Salvador, como siempre, un gusto conversar con usted. Le agradezco mucho que me haya tomado la Muy llamada. bien, Pascal. Que Dios los bendiga. Hasta luego, sí. Gracias. Adiós. Gracias, Salvador Rangel Mendoza, es obispo emérito de la diócesis Chilpancingo, Chilapa.